Y ahora hablas, Alonso Gracián, del capítulo que titula él Señor, cuéntanos entre tus elegidos. Dios en su misericordia ha dispuesto, según su beneplácito, que aquellos que elige no caigan en la tentación final. Según se pide en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación de la impenitencia final, la tentación de obstinarse en el pecado hasta el fin, y más en esta última prueba de la Iglesia, que las tentaciones, que los engaños, que las seducciones son de todos los tipos y colores, constantemente, de forma grosera y de forma sibilina, que los engaños son constantes, insisto, y entonces es muy fácil salirse de la vía sacra, del camino estrecho de la Virgen, de la gracia y de la salvación, muy fácil. Por eso es un imponente y sobrecogedor misterio que, siendo la gracia de la perseverancia final un obsequio de Dios, que no se puede merecer, se ha concedido a unos sí, por vía de gratuidad, y a otros no, por vía de merecimiento malo y de justicia. Tremendo. Tremenda realidad, pero es así, que hoy, día de Nuestra Señora del Carmen, es bueno que meditemos y que reflexionemos. Una regla de discernimiento muy sencilla para esta prueba final de la Iglesia. Es incompatible María Santísima con las supuestas soluciones humanas al margen de los papas hasta Benedicto XVI, despreciando con orgullo su magisterio, pretendiendo erigirse en una nueva Iglesia que sabe más, pero que al final no es la católica. Mucho cuidado, aunque esto es así, que la gente entonces se echa a dormir. Bueno, como no depende de mí, es un auxilio gratuito de Dios y tal, pues yo me echo a dormir. No, Dios tiene que ver que luchas, que pones todo de tu parte, que le pides a la Santísima Virgen María todos los días esa gracia de la santa perseverancia. Y si Dios ve una lucha sincera y humilde, pues obviamente Dios te va a conceder esa gracia que no depende de ti, absolutamente gratuita. Por esta razón es necesario grabar en nuestra mente que la perseverancia final es un gran don divino, que casi nadie, y fijaos, lo pone en mayúscula, casi nadie puede saber con certeza si lo recibirá o no. Es decir, si alguno dijere con absoluta e infalible certeza que tendrá ciertamente aquel grande don de la perseverancia hasta el fin, a no ser que lo hubiera sabido por especial revelación, sea anatema. Esto lo dice el Denzinger en el 826. Sí nos dice San Luis María Greñón de Montfort que un sí... Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. ¿Qué mejor día que hoy, festividad de Nuestra Señora del Carmen, 16 de julio, Día de la Santísima Virgen María, para que hablemos de la santa perseverancia, el don inestimable que está vinculado con la predestinación, y si hay alguien que está predestinada desde toda la eternidad para ser corredentora, para ser la nueva Eva, es Nuestra Señora. Así que de la mano de María Santísima hoy vamos a reflexionar sobre esta importantísima, fundamentalísima gracia, don de Dios, la santa perseverancia que cada día hemos de pedir a la Santísima Virgen María. Para ello, para reflexionar y aprender sobre esta doctrina que nos da la Iglesia sobre materia tan importantísima, porque enseña el Catecismo que si morimos en pecado mortal nos condenamos, nos vamos al infierno. Es decir, necesitamos conservar la gracia santificante. De eso se trata. La gracia santificante, si no la conservas, pues te vas al infierno si mueres en pecado mortal. Y de eso habla la perseverancia final, de que tenemos que llegar a la meta, tenemos que llegar al día de la muerte con la gracia santificante con nosotros, siendo fieles a ella. Y esto es un don que hay que pedir y pedir cada día a la Santísima Virgen María. Tenemos un artículo interesantísimo, buenísimo. Fijaos. Predestinación, el gran don de la perseverancia final,
Artículo de Alonso Gracián en Infocatólica. Hermanos, solamente hay una manera de salvarse, conservando la gracia santificante hasta el momento de la muerte. Olvidar esto vacía de sentido la vida cristiana y reduce la fe a una simple moral inmanente. Y este es el artículo que vamos a leer de Alonso Gracián, que es un filósofo teólogo de Infocatólica que tiene unos artículos de una riqueza grandísima, especializado en la vida de gracia, sobre todo en lo que es la gracia. Vamos a ir de su mano desarrollando este tema con doctrina de la Iglesia y la tradición de la Iglesia que nos habla sobre este tema de la santa perseverancia, que lo dijo el Señor: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Bueno, pero antes vamos a empezar con escuchando al santo doctor a San Alfonso María de Ligorio en su tratado Las Glorias de María, unas reflexiones que nos hace el doctor, e inmediatamente entramos a desarrollar lo que es este artículo de Alonso Gracián. La perseverancia final es una gracia tan grande de Dios que, como declara el Concilio de Trento, es un don del todo gratuito que no se puede merecer. Pero como enseña San Agustín, ciertamente obtienen de Dios la perseverancia los que se la piden, y según el Padre Suárez, la obtienen infaliblemente siempre que sean diligentes en pedirla a Dios hasta el fin de la vida. Escribe Belarmino que esta perseverancia hay que pedirla a diario para conseguirla todos los días, pues si es verdad, como lo tengo por cierto según la sentencia hoy común, como lo demostraré en el capítulo 5, si es verdad digo, que todas las gracias que nos vienen de Dios pasan por las manos de María, podremos nosotros esperar y obtener de Dios esta gracia suprema de la perseverancia. Y ciertamente que la obtendremos si con confianza la pedimos siempre a María. Ella misma promete esta gracia a todos los que la sirven fielmente en esta vida. Los que se guían por mí no pecarán. Los que me dan a conocer a los demás obtendrán la vida eterna. Eclesiástico 23:30. Son palabras que la Iglesia pone en sus labios. Para conservarnos en la vida de la gracia es necesaria la fortaleza espiritual para resistir a todos los enemigos de nuestra salvación. Ahora bien, esta fortaleza solo se obtiene por María. Mía es la fortaleza, por mí reinan los reyes. Proverbios 7:14. Mía es esta fortaleza, nos dice María. Dios ha puesto en mis manos esta gracia para que la distribuya a mis devotos. Por mí reinan los reyes, por mi medio mis siervos reinan e imperan sobre sus sentidos y pasiones y se hacen dignos de reinar eternamente en el cielo. Qué gran fortaleza tienen los devotos de esta excelsa señora para vencer todas las tentaciones del infierno. María es aquella torre de la que se dice en los sagrados cantares: tu cuello es como la torre de David, ceñida de baluartes, miles de escudos penden de ella, armas de valientes. Ella es como una torre ceñida de fuertes defensas a favor de los que la aman, y a ella acuden en las batallas. En ella encuentran todos sus devotos todos los escudos y armas que necesitan para defenderse del infierno. Por eso es llamada también la Santísima Virgen Plátano. Me alcé como el plátano en las plazas junto a las aguas. Eclesiástico 24:19. Dice el cardenal Hugo, glosando este texto, que el plátano tiene las hojas anchas semejantes a los escudos, con lo que se da a entender cómo defiende María a los que en ella se refugian. El beato Amadeo da otra explicación y dice que ella se llama plátano porque, así como el plátano con la sombra de sus hojas protege a los caminantes del calor del sol y de la lluvia, así bajo el manto de María los hombres encuentran refugio contra el ardor de las pasiones y la furia de las tentaciones. María es nuestro apoyo para perseverar en el bien. Pobres las almas que se alejan de esta defensa y dejan de ser devotas de María y de encomendarse a ella en las tentaciones. Si en el mundo no hubiera sol, dice San Bernardo, ¿qué sería el mundo sino un caos horrible de tinieblas? Pierda un alma la devoción a María y pronto se verá inundada de tinieblas, de aquellas tinieblas de las que dijo el Espíritu Santo: ordenaste las tinieblas y se hizo la noche, en ella transitan todas las fieras de la selva. Salmo 103:20. Desde que en un alma no brilla la luz divina y se hace la oscuridad, se hará madriguera de todos los pecados y de los demonios. Dice San Anselmo: ay de los que aborrecen este sol, infelices los que desprecien la luz de este sol, que es la devoción a María. San Francisco de Borja con razón desconfiaba de la perseverancia de aquellos en los que no encontraba especial devoción a la Santísima Virgen.
Preguntando a unos novicios a qué santo tenían más devoción, se dio cuenta de que algunos no tenían especial devoción a María. Se lo advirtió al maestro de novicios para que tuviera especial vigilancia sobre aquellos infortunados, y sucedió que todos aquellos perdieron la vocación. Razón tenía San Germán de llamar a la Santísima Virgen la respiración de los cristianos, porque así como el cuerpo no puede vivir sin respirar, así el alma no puede vivir sin recurrir a María y encomendarse a ella, por quien conseguimos y conservamos la vida de la divina gracia. Como la respiración no sólo es señal de vida sino causa de ella, así el nombre de María en labios de los siervos de Dios es la razón de su vida sobrenatural, lo que la causa y la conserva. El beato Olano, asaltado por una fuerte tentación, estuvo a punto de perderse por no haberse encomendado a María, pero se le apareció la Santísima Virgen y para que estuviera más prevenido para otra ocasión, le dio con la mano en la cara y le dijo: «Si te hubieras encomendado a mí, no te habrías encontrado en este peligro». Vamos a leerlo y lo voy a ir comentando. La verdad que no podemos ignorar. Hermanos, solamente hay una manera de salvarse, conservando la gracia santificante hasta el momento de la muerte. Olvidar esto vacía de sentido la vida cristiana y reduce la fe a una simple moral inmanente. Muerto en pecado mortal es condenación, Muerte en pecado mortal es condenación. Muerte en gracia es salvación. No hay alternativa a esta encrucijada, o con Cristo o contra Él. Esta es la verdad fundamental que no podemos perder de vista un solo momento. El Catecismo en el 1035 nos lo enuncia con rotunda claridad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno. Bueno, sobre esto no hay mucha discusión que valga, ¿verdad? Se podrá decir lo que se quiera, pero esta es la realidad. Este es el tesoro que tenemos que cultivar, que cuidar por encima de todo. Para eso ha muerto Jesucristo, para eso nos ha dicho a sus discípulos que hagan discípulos, que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque el bautismo nos hace entrar en esa vida de la gracia santificante. Por eso nos ha dejado el don, el regalo del sacramento de la confesión, para que cuando dejamos de ser miembros vivos, perdemos la vida de gracia, y nos convertimos en miembros muertos, recuperemos la vida de gracia, la gracia santificante, mediante la confesión sacramental. Entonces, sobre esto no hay ninguna duda de que esto es así. Segundo, nos conduce al misterio de todos los misterios. Si morimos en gracia, nos habremos salvado. Arrojémonos por ello a los pies de nuestro Señor a pedir tan gran y misteriosa merced, porque, como expone con su habitual claridad Rollo Marín, nadie morirá de hecho en gracia de Dios si no recibe del mismo Dios, de una manera enteramente gratuita y misericordiosa, el gran don de la perseverancia final. Teología de la Salvación, capítulo 4. Misterio tremendo, para temor y temblor y quebrantamiento de todo antropocentrismo. Para salvarse hay que conservarse en estado de gracia santificante, pero para conservarse en estado de gracia hace falta una gracia que nadie puede merecer y que Dios envía de forma enteramente gratuita. No basta, pues, estar en gracia para conservarse en gracia hasta el momento de morir. Se precisa que Dios conceda un auxilio especial. He aquí la gran paradoja, el misterio de todos los misterios, que se resuelve con una sola palabra, predestinación, y una sola petición, que resume los demás: Señor, cuéntanos entre tus elegidos. Fijaos qué impresionante, es una gracia por encima de todas las gracias, es una paradoja, el misterio de todos los misterios, que se resuelve con una sola palabra: predestinación. Si Dios no nos concede la gracia de la santa perseverancia, sí, lo podemos pedir, pero no vamos a llegar a buen puerto. Así que hay que tener esa conciencia de lo que significa. ¿De verdad se pierde la gracia santificante con el pecado mortal? En efecto, no se pierde por el pecado venial. Respecto de las veniales, por las que no quedamos excluidos de la gracia de Dios y en las que caemos con frecuencia, Trento dice que eso es así, que no quedamos excluidos de la gracia de Dios por los pecados veniales, las faltas veniales, sino por el pecado mortal. Mas como todos los pecados mortales
aun los de solo pensamiento son los que hacen a los hombres hijos de la ira y enemigos de Dios, es necesario recurrir a Dios, también por el perdón de todos ellos, confesándolos con distinción y arrepentimiento. En consecuencia, cuando los fieles cristianos se esmeran en confesar todos los pecados de que se acuerdan, los proponen sin duda todos a la divina misericordia con el fin de que se les perdone. Esto lo dice Trento, en la sesión 14, capítulo 5. Tengamos en cuenta, pues, que esto es de fe divina y católica definida y su censura es herejía. Por lo tanto, hemos de creer firmemente que, dice, atención, el canon 23, si alguno dijere, si alguno dijere que el hombre una vez justificado no puede ya más pecar ni perder la gracia, y que por esta causa el que cae y peca nunca fue verdaderamente justificado, sea anatema. Bueno, pues esto es uno de los errores en los que caen en las enseñanzas en los funerales, que no les explican a la gente todas estas realidades y les hacen creer que por el simple hecho de estar bautizado ya eso basta para salvarse, ya está salvado, ya ha llegado derecho directamente al cielo. No. Vamos a recordar el error de Joviano, que presumía que el hombre no podía pecar tras ser justificado. Lo vamos a ver, os lo voy a poner aquí para que lo leamos todos juntos. Atentos. Interesante es recordar el error de Joviano, que presumía que el hombre no podía pecar tras ser justificado, o de Calvino, que enseñaba que justificado es lo mismo que predestinado, o de Lutero, autoengañándose convencido de que sólo el pecado de infidelidad hace perder la gracia de la justificación y no el pecado mortal en general, sea cual sea. Cuarto, Dios permite que muchos le rechacen deliberada, voluntaria y conscientemente hasta el final. Dios permite el mal. Esto es para echarse a temblar, que Dios permite que algunos se obstinen en el mal hasta el final. Tremenda realidad, pero es así. Vamos a seguir leyendo. Es una realidad que comprobamos a diario. Permite el mal, el pecado, ser rechazado, escupido, declinado, postergado, olvidado, combatido. Lo permite, y es un hecho pavoroso ante el cual sólo podemos doblegar las rodillas y reconocer nuestra incapacidad para comprenderlo del todo. Dios permite que le rechacen hasta el final. Dios permite la impenitencia. Gran misterio terrible y tremendo, ante el cual sólo podemos reconocer lo limitado de nuestra inteligencia. Salta a nuestra mente la realidad de esta permisión, atravesada de una consoladora certeza. Si Dios permite el mal es para obtener un bien mayor, por lo que podemos imaginar que si Dios permite que un alma le rechace y se autoexcluya de su salvación, es para obtener un bien mayor que muestre su justicia. Pues sí, Dios permite el mal para obtener el bien mayor, pero que podamos llegar a esa obstinación hasta el final es para echarse a temblar verdaderamente. Definimos la obstinación final como disposición de la voluntad por la cual el pecador se adhiere de tal manera al mal que no quiere volver al bien. Fijaos, terrible, se adhiere, disposición de la voluntad por la cual el pecador se adhiere de tal manera al mal que no quiere, y pone no quiere con mayúsculas, volver al bien. Esto lo enseña Rollo Marín en la Teología de la Salvación 88. Qué peligroso es, ¿verdad? Qué peligroso es obstinarse en el mal y sobre todo no ser consciente o no querer ser consciente de que te estás obstinando en el mal, en seguir cantos de sirena, en seguir a hombres. Maldito el que pone su confianza en el hombre, ¿verdad? Y no en Dios, y no en la Santísima Virgen. En aquel que se separa de la Iglesia, que prefiere soluciones falsas, humanas, que son al margen de la Iglesia católica y de los verdaderos papas hasta Benedicto XVI, y que se va con falsas soluciones humanas, se obstina en el mal camino. Y no hay manera de que salga de ahí. No hay manera. Lo estamos viviendo, ¿verdad? Lo estamos padeciendo. No estamos hablando, dice Alonso Gracián, pues de permanecer en el pecado un tiempo, sino de no querer de ninguna manera salir de él, de querer confirmarse en el pecado hasta el final. Esto es para echarse a temblar. Pecar es humano, perseverar en el pecado es diabólico. Terrible. Santo Tomás acude a San Agustín para dejar claro que la impenitencia final es un pecado contra el Espíritu Santo, y así lo dice.
San Agustín, en cambio, en el libro De Verbum Domini considera como blasfemia o pecado contra el Espíritu Santo la impenitencia final, o sea, la permanencia en el pecado mortal hasta la muerte. Esto lo dice Santo Tomás en la Suma, en su capítulo 2. Y más adelante dice, está el testimonio de San Agustín en el libro De Fide ad Petrum, según el cual pecan contra el Espíritu Santo quienes desesperan del perdón de los pecados o quienes sin méritos, ojo a esto, quienes sin méritos presumen de la gracia de Dios. Qué malo es presumir, ¿verdad? Asimismo, en Enquiridion añade que quien termina su día postrero con la obstinación de la mente es reo de pecado contra el Espíritu Santo. Llega también a decir en el libro De Verbum Domini que la impenitencia es pecado contra el Espíritu Santo. San Juan Pablo II lo explica con estremecedoras palabras en Dominum et Vivificantem número 46. Luego hay algunos que me echan en cara que yo diga San Juan Pablo II. Yo estoy leyendo. Yo le llamo Papa Juan Pablo II, beato, porque Bergoglio lo definió como San Juan Pablo II. En fin, las tonterías, siempre gente busca sacarle punta a las cosas. Eso será la Iglesia, todo lo que ha hecho Bergoglio algún día, la Iglesia, ya pienso que ya en el milenio, o Dios sabrá cuándo, dirá todo lo que ha hecho Bergoglio, que es nulo, salvo algunas pequeñas cosas que las convalidará. Ya veremos qué convalida de lo poco, de lo mucho que ha hecho, qué poquito convalida. Bueno, pues Juan Pablo II en el número 46 de Dominum et Vivificantem decía: sabemos que un fruto de esta purificación es la remisión de los pecados. Por tanto, el que rechaza el espíritu y la sangre permanece en las obras muertas, o sea, en el pecado. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste precisamente en el rechazo radical de aceptar esta remisión, de la que el mismo Espíritu es el íntimo dispensador y presupone la verdadera conversión obrada por él en la conciencia. Si Jesús afirma que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada, ni en esta vida ni en la futura, es porque esta no remisión está unida como causa suya a la no penitencia, es decir, al rechazo radical del convertirse. Ahora bien, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado cometido por el hombre, que reivindica un pretendido derecho de perseverar en el mal, en cualquier pecado, y rechaza así la redención. Bueno, esto lo estamos viendo con gente que no quiere de ninguna manera volver a la comunión con la Iglesia. No quieren, se le ofrece, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Benedicto XVI hicieron todo lo posible para que volvieran a la comunión plena con la Iglesia, y no quisieron, por más esfuerzos que hicieron ambos papas. No quisieron y siguen sin querer. Bueno, pues perseveran obstinadamente en su separación de la Iglesia, en su no comunión con la Iglesia. Vamos a ver, a modo de segunda parte, que hemos visto que la obstinación hasta el final está entendida como rechazo persistente de la gracia y el perdón divino, sostenido con advertencia y voluntariedad hasta el final. Si coincide con el momento de la muerte, supone la terrible desgracia de la condenación eterna, querida y deseada bajo forma de autoexclusión y llevada a cabo como castigo justo del pecado. Dice, no, yo no quiero estar en comunión con la Iglesia Católica, yo me separo, yo sé más, soy más listo, y se hace como yo digo, ponen el yo por delante. Bueno, pues te autoexcluyes, como dice aquí. Es un rechazo persistente de la gracia y del perdón divino. Veremos a continuación su contrario, la perseverancia hasta el final. Vamos a referirnos concretamente no a la perseverancia como virtud, relacionada íntimamente con la constancia, no, aunque diferente a ella, sino la perseverancia en cuanto don gratuito. Esto es lo que hoy vamos a meditar, la perseverancia como don gratuito, que es verdaderamente interesantísimo. Sexto, la perseverancia final en la gracia santificante, don gratuito y excelso de Dios. Definimos la perseverancia final como un maravilloso don especial de Dios, que hace coincidir el estado de gracia con el momento de la muerte. El tridentino lo califica como magnum illud donum, un gran excelso magno dom. Ninguno de los justos que están en estado de gracia se podrán mantener en él hasta la muerte sin un auxilio especial, que no pueden merecer en estricta y absoluta justicia.
¿Qué os parece? Ninguno de los que luchamos por estar en gracia de Dios, ninguno de nosotros, ni ninguno de los santos que ha habido hasta ahora en la historia de la Iglesia, ninguno lo pudo conseguir sin un auxilio especial de Dios. Nadie en estricta y absoluta justicia puede merecer el estado de gracia, el mantenerlo hasta la muerte. Nadie, ninguno. A ver si se nos mete esto en la cabeza. Vamos a seguir leyendo. Por eso muchos justificados podrán caer y obstinarse en su caída hasta el final, si no imploran la misericordia gratuita de Dios y no se liberan del engaño de su propio merecimiento y capacidad propia para perseverar hasta el momento de la muerte. Por eso consideramos pertinente recordar una realidad que enunciamos según la Declaración Dogmática de Trento. Si alguno dijere que el justificado puede perseverar sin especial auxilio de Dios en la justicia recibida, o que con este auxilio no puede, sea anatema. Denzinger 832. Mucho cuidado, aunque esto es así, que la gente entonces se echa a dormir. Bueno, como no depende de mí, es un auxilio gratuito de Dios y tal, pues yo me echo a dormir. No, Dios tiene que ver que luchas, que pones todo de tu parte, que le pides a la Santísima Virgen María todos los días esa gracia de la santa perseverancia. Y si Dios ve una lucha sincera y humilde, pues obviamente Dios te va a conceder esa gracia que no depende de ti, absolutamente gratuita. Por esta razón es necesario grabar en nuestra mente que la perseverancia final es un gran don divino, que casi nadie, y fijaos, lo pone en mayúscula, casi nadie puede saber con certeza si lo recibirá o no. Es decir, si alguno dijere con absoluta e infalible certeza que tendrá ciertamente aquel grande don de la perseverancia hasta el fin, a no ser que lo hubiera sabido por especial revelación, sea anatema. Esto lo dice el Denzinger en el 826. Sí nos dice San Luis María Griñón de Montfort que un signo que nos hace pensar que podemos tener esa gracia especial de ser, como dice San Luis María Griñón de Montfort, de los predestinados con la Virgen, y de tener este don de la perseverancia hasta el final, es ser muy devotos de María. Quien es muy devoto de María, pero de verdad, de corazón, que escucha a la Virgen, que es dócil a la Virgen, que trata de ser obediente a la Virgen, que va de la mano de la Virgen y no se suelta para irse como un niño caprichoso con cantos de sirena, con personajes que ofenden a la Virgen. Pues quien es verdaderamente devoto de la Virgen, pues dice San Luis que eso es un signo de predestinación, de que vas a tener esa gracia especial del don de la santa perseverancia. Y ahora hablas, Alonso Gracián, del capítulo que titula él Señor, cuéntanos entre tus elegidos. Dios en su misericordia ha dispuesto, según su beneplácito, que aquellos que elige no caigan en la tentación final. Según se pide en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación de la impenitencia final, la tentación de obstinarse en el pecado hasta el fin, y más en esta última prueba de la Iglesia, que las tentaciones, que los engaños, que las seducciones son de todos los tipos y colores, constantemente, de forma grosera y de forma sibilina, que los engaños son constantes, insisto, y entonces es muy fácil salirse de la vía sacra, del camino estrecho de la Virgen, de la gracia y de la salvación, muy fácil. Por eso es un imponente y sobrecogedor misterio que, siendo la gracia de la perseverancia final un obsequio de Dios, que no se puede merecer, se ha concedido a unos sí, por vía de gratuidad, y a otros no, por vía de merecimiento malo y de justicia. Tremendo. Tremenda realidad, pero es así, que hoy, día de Nuestra Señora del Carmen, es bueno que meditemos y que reflexionemos. Santo Tomás incide en resaltar la misteriosa inconmensurabilidad de esta cuestión. Porque, si me preguntas en singular, ¿por qué Dios da a este y no al otro el don de la perseverancia? No hay otra razón que la divina voluntad. Por eso cuando dicen algunos, Dios ama a todos por igual, eso es falso. Es que tú le vas a decir a Dios cómo tiene que amar, es que Dios ama como cree conveniente. Diferente es que me digas, Dios a todos le da la oportunidad y las gracias suficientes para poder salvarse. Eso sí. Pero que Dios ama a todos por igual, eso no es verdad. La prueba la tienes en cómo amó a la Santísima Virgen María de una forma única y exclusiva y diferente a todas las demás criaturas. Repito,
Santo Tomás incide en resaltar la misteriosa inconmensurabilidad de este misterio, de esta cuestión. Porque si me preguntas en singular por qué Dios da a este y no al otro el don de la perseverancia, no hay otra razón que la divina voluntad. De esta manera, respetando el misterio, abriendo el misterio, mostrando el misterio sin querer rebajarlo, ni cerrarle el paso, recoge la enseñanza del doctor de la gracia San Agustín, que afirma: porque entre los dos fieles piadosos a este se le da la perseverancia final y al otro no. ¿Por qué? Podemos preguntarnos. Y concluye San Agustín: es un misterio inescrutable de Dios. Inescrutables son sus caminos. Los pensamientos de Dios son inescrutables. Pero es así. Bueno, pues seguimos. Dice: no reflexionemos sobre esto de manera carnal. Esta es la clave. No reflexionemos de este tema de manera carnal, acusando a Dios de hacer acepción de personas, sino como hijos adoptivos que confían en su Padre y saben en su primogénito que Dios ni hace acepción de personas ni a nadie predestina al mal. Esto es clave. Dios a nadie predestina al mal. Ni es injusto, sino justo y santo y soberano. ¿Que no lo entiendes? Bueno, ten la humildad de decirle de rodillas al Señor: Señor, no lo entiendo, ayúdame, ilumina mi entendimiento para que pueda entender un poquito este misterio que nos sobrepasa. En la oración del Padre Nuestro pedimos al Padre: no nos dejes caer en la tentación, y si lo pedimos, enseñados por su Hijo, es porque efectivamente puede no dejarnos caer, puede darnos la perseverancia final. Y en esto consiste la elección, que según su sabiduría y su divina voluntad, no deja caer en la obstinación final a quien quiere, es decir, a quien se lo pide con las debidas condiciones, siendo por ello este pedir fruto mismo de la elección signo de ella. Signo de ella. El hecho de que nosotros pedimos como el Espíritu Santo nos inspira. Si nosotros, dice el apóstol, pedís pero no sabéis pedir bien, entonces la clave está en saber pedir bien. ¿Cómo? Inspirados por el Espíritu Santo. Por eso constantemente hay que pedir que no seamos nosotros quien oremos, sino el Espíritu Santo en nosotros. Que no pidamos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Cuando nosotros pedimos para hacer y aceptar y vivir en la voluntad de Dios, son oraciones que sabemos que son inspiradas por Dios, que el cielo va a escuchar. Y ya hay un capítulo que él titula ¿Qué hemos de hacer entonces? Orar. Vamos a ver cómo explica esto, que es clave. Lo han enseñado los santos: sin oración no hay salvación. Octavo. ¿Qué hemos de hacer entonces? Orar. La perseverancia final, pues, consiste en la coincidencia del estado de gracia con el momento mismo de la muerte. Este gran don de Dios excede en absoluto la potencia del libre albedrío e incluso del mérito sobrenatural, como dice Rollo Marín. Este gran don escapa en absoluto no sólo al poder del libre albedrío, como es obvio, sino incluso al mismo mérito sobrenatural del que posee la gracia habitual o santificante. Es un don enteramente gratuito y misericordioso de Dios, que nadie puede estrictamente merecer y que responde en última instancia a la divina predestinación a la gloria. Teología de la Salvación, capítulo 4. Sin embargo, podemos pedirlo, debemos pedirlo, conforme a la Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y a quien llama se le abre. Mateo 7, del 7 al 8. Santo Tomás da en el blanco, con una lapidaria afirmación esplendorosa en su claridad. Con la oración podemos impetrar incluso lo que no podemos merecer. Y vamos con el punto 9, guiados por señales de predestinación. ¿Qué hemos de hacer? Hemos dicho que orar, porque el espíritu de oración es señal de estar predestinado. Así es. Podemos esperar, confiar, conjeturar que estamos entre el número de los predestinados, cultivando en nuestra vida las señales de predestinación, como decíamos antes, de tener mucha devoción a la Virgen, por ejemplo, pero verdadera devoción, cuidado, no cualquiera. Bueno, pues señales de predestinación que nos servirán de guía. Es toda una espiritualidad profundamente cristiana, profundamente orante, profundamente confiada, serena, centrada en la obra de la gracia
en nuestras vidas. Como vuelve a decir Rollo Marín, aunque nadie puede saber con certeza, menos de una revelación especial, si recibirá o no el gran don de la perseverancia final, sin embargo, para tranquilidad y consuelo, se pueden señalar algunas conjeturas por las cuales podemos alimentar una esperanza muy firme y fundada de que obtendremos de Dios ese gran don de la fe y de la perseverancia final. Esto lo dice en la Teología de la Salvación en el número 103. Y como explica magistralmente Eduardo Forment, en su reciente post dice que hay que esperar de Dios la gracia de la perseverancia en el orar, porque este fue asimismo aquel gran don que Él prometió a sus elegidos. Es una promesa del Señor, y el Señor cumple sus promesas. Y lo hizo por boca del profeta: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y oración. Zacarías 12:10. Qué gran gracia es el espíritu de oración. Esto es la gracia de orar siempre que Dios concede a un alma. No dejemos pues de pedir siempre a Dios esta gracia y este espíritu de orar a toda hora, porque si oramos siempre, obtendremos ciertamente del Señor la perseverancia y todo lo otro que deseamos, pues no puede fallar su promesa de escuchar al que le pide. Por eso nosotros hicimos, gracias a Dios, desde el año 2020 un canal de oración. Empezamos en este canal durante un año a hacer oraciones diarias, todos los días. El Señor nos concedió ese don, nos dio la perseverancia de cultivarlo durante un año y luego de rehacer un canal nuevo dedicado exclusivamente a oraciones diarias, con la colaboración de un grupo de responsables. Y seguimos 4 años después, día a día, sabiendo lo fundamental que es el orar cada día, a ser posible en todo momento. Porque si oramos siempre obtendremos ciertamente del Señor la perseverancia y todo lo otro que deseamos, pues no puede fallar su promesa de escuchar al que le pide. En esperanza estamos salvados. Romanos 8:24. Bueno, pues vamos a ver algunas señales de predestinación. 10. Señales de predestinación. Primero, vivir habitualmente en estado de gracia santificante. Por eso, en cuanto suframos la desgracia de cometer un pecado mortal, vayamos corriendo a confesarnos, porque estar habitualmente en estado de gracia es señal de predestinación, pero malvivir habitualmente en estado de pecado es señal de obstinación final, que desemboca lamentablemente en un destino terrible, irremediable, espantoso, eterno. Segundo, oración constante. La oración con las debidas condiciones obtiene la perseverancia final. Nuestro defensor, que quiere protegernos del abismo de la impenitencia, nos empuja a orar sin descanso. No rechacemos esta gracia, conforme a la Escritura: estad siempre alegres, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 17. Y tercero, cristocentrismo eucarístico. Según la promesa del Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo le resucitaré el último día. El que come este pan vivirá para siempre. Juan 6, 54 y 58. Fijaos este tercer punto, qué importante es: cristocentrismo eucarístico. Por eso, cuánto daño han hecho todos aquellos que han apartado de la comunión eucarística, diciendo que no hay que ir a las misas una cum Francisco, una cum Bergoglio, porque Bergoglio, el falso papa, no puedes estar en comunión con él, como si los que fuéramos a esas misas estuviéramos en comunión con Bergoglio, todo lo contrario. Pero lo que no vamos a hacer es el juego al enemigo de Dios, al anticristo, y no ir a la misa, no cumplir el precepto dominical, no ir cada día a alimentarnos del cuerpo de Cristo, y quien no se alimenta del cuerpo de Cristo no tiene vida. No tiene vida, es que es así de sencillo. Pues así, muchos han confundido lamentablemente. El punto cuarto dice: amar profunda y apasionadamente a la Iglesia es distintivo de los santos y brújula de toda auténtica reforma de la Iglesia. La gracia de Cristo nos mueve a amar a su esposa, a la que el Hijo del Hombre cuida, mima, distingue, protege con su Santo Espíritu. Fijaos qué importante. Amar profunda y apasionadamente a la Iglesia. Lo hemos dicho y lo repetimos. Hay 2 opciones: defender a la Iglesia, amando a la Iglesia, hasta el Papa Benedicto XVI, con todo su magisterio que incluye el Vaticano II, como lo explica Benedicto XVI, o bien buscar soluciones alternativas al margen de la Iglesia, con Vígano y compañía,
todos los que apoyan a Vigano, todos los que defienden a Vigano, todos los que se ponen en su barco se salen de la Iglesia y no están amando ni profunda ni apasionadamente la Iglesia, al contrario, se están separando, están eligiendo una actitud cismática que se separa de la comunión de la Iglesia. Y eso es gravísimo, pero lo estamos viviendo. Eso es una señal de no predestinación. Pero, por más que lo decimos, pues se lo toman a la ligera. El punto quinto es amar tierna y filialmente a María. Otro punto, que la gente tampoco se toma en serio a las mariofanías, a las verdaderas, las aprobadas y las no aprobadas, pero que sabemos que son verdaderas. No se la toman en serio, al contrario. En el mejor de los casos, la utilizan, juegan con ella, para sus desmanes, para sus desvaríos, para seguir generando confusión. Eso no sirve. Que la Virgen haya dicho que hay niebla no significa viva la vida, viva la pepa y yo soy generador de confusión y de niebla. Eso es una irresponsabilidad muy grande. Pues hay que amar tierna y filialmente a María, porque nuestra Madre es Madre de gracia y vela por nosotros y pide a su Hijo por nosotros, y el Hijo va y le hace caso porque la ama. Le hace caso porque la ama, no se suelta de su mano para seguir cantos de sirena y falsas soluciones humanas de personajes que no están en la Iglesia, que se han separado de la Iglesia. Bueno, pues el verdadero devoto de María la ama tiernamente, y nosotros la amamos a imitación de su Hijo, de cuyo corazón participamos conforme a la Escritura, que dice en Filipenses 2:5, tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Filipenses 2:5. ¿Y cuáles son los sentimientos de Cristo Jesús? Amar a María. Obedecer a María. ¿Acaso Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no obedeció a María? Y nosotros no vamos a obedecer a María. Es de locos. No obedecer a María, soltarse de su mano y buscarse soluciones extrañas de hombres que te dan caramelos envenenados, es una locura y es señal de falta de predestinación. Si tú quieres sentir que tienes predestinación para recibir la gracia de Dios, de la perseverancia final, te tienes que agarrar de la mano de María hasta el final, con humildad, pero soberbiamente soltarte de su mano, eso es gravísimo, peligrosísimo, peligrosísimo. Vamos con el punto sexto. Sexto, tener una gran caridad para con el prójimo y practicar las obras de misericordia, abnegados en la caridad, vínculo de perfección, desvividos por Cristo en el amor al prójimo, conforme al nuevo mandamiento del orden de la gracia. Séptimo, vivir pacientemente las adversidades, amor a la cruz y al martirio. Nuestro defensor nos mueve a nuestra propia cruz, según la cruz de Cristo. Liberados por la doctrina de la primacía de la gracia de toda sombra pesada de voluntarismo, no sobrevaloramos la parte humana, sino redundando en todas las obras sobrenaturales que el Padre nos conceda realizar en gracia, proclamamos la verdad que cura y salva, y no tememos al martirio, sino antes bien, abriendo los brazos en la cruz, obedecemos la palabra del apóstol. Ahora me alegro de poder sufrir por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo que es la Iglesia. Octavo, participar de la humildad de Cristo, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Juan 4:6. Este último punto, 8, es clarísimo y es fundamentalísimo, la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia solamente a los humildes. Esto es fundamental. Esto es fundamental. A nosotros nos acusan de soberbios, a nosotros, a Agustín Aranda y a mí, muchos, algunas personas, no sé quién, cuántos, pero nos acusan de eso. Y todo es porque nos ven seguros en lo que decimos, firmes en lo que decimos, sin contemplaciones, con confianza. ¿Qué tiene eso de malo? Tener confianza en lo que pensamos, en lo que creemos. No ser tibios. Hablar sin miedo, con coraje, sin ambigüedades, con certezas. ¿Es que tener certezas le parece mal a la gente? ¿Confunden certezas con soberbia? No, esa es que es la forma en que lo decís. ¿En qué forma? ¿Cómo quieres que lo digamos? Es una pena. La gente que esté insegura, que le moleste que otros estemos seguros, la gente que tiene incertezas o dudas, le molesta que otros tengamos certezas, que no nos estamos atribuyendo nada, que sencillamente contamos lo que ha enseñado la Virgen en Umbe y lo damos a conocer. Es un mandato de la Virgen y del Señor que le ayudemos. Quieren que le ayudemos por nuestro propio bien.
No es que lo necesiten, pero quieren necesitar nuestra ayuda. El cielo quiere necesitar nuestra ayuda. El cielo quiso necesitar la ayuda de María Santísima. Pudo haberlo hecho de otra manera la redención del Señor, pero quiso colaborar, que María colaborara en la redención. Y María quiere contar con nosotros, está formando su ejército. ¿Qué tiene de malo que nos sintamos alegres de formar parte de su ejército y que lo reconozcamos como tal? Es que sería una falsa humildad decir, yo no formo parte del ejército de María. Es que a la gente le molesta que digamos, pues que estamos en su ejército luchando con nuestras debilidades e imperfecciones, tratando de agradar a Dios y a la Virgen. ¿Qué tiene eso de malo? ¿La gente acaso prefiere la falsa humildad, que es la peor de las soberbias, como algunos hacen, con falsa humildad? Decir cantidad de cosas que son muy penosas y que se ponen ellos como ejemplo, en fin. Nosotros lo único que decimos es lo que estamos tratando de hacer, servir a la Virgen y animar a todos a que la sirvan. Bueno, pues las conclusiones que dice este hermano Alonso Gracián son las siguientes. Hermanos, estemos atentos en nuestra vida a estas señales de predestinación. Dios nos concede trabajarlas y examinarnos y confrontarnos con ellas para mantener viva la esperanza de salvación. Y fijaos en estas palabras. Confesándonos frecuentemente y al momento si hemos pecado, orando sin cesar, permaneciendo en la presencia de Dios, llevando una existencia eucarística, vuelve a insistir en la importancia de la Eucaristía, y sobre todo que queda muy poquito tiempo para que podamos disfrutar de la Eucaristía, estamos muy próximos al segundo apagón eucarístico. Centrados en el sacramento tan excelso, amando a la Iglesia con todo el corazón, sin soltarnos la mano de María, Madre de la Iglesia, y buscando a personas que están fuera de la comunión de la Iglesia, que no aman a la Iglesia, que atacan a la Iglesia y a los verdaderos papas. Terrible. Amando a la Iglesia con todo el corazón y a su figura, que es nuestra Madre, abnegándonos en la caridad. Bueno, recordemos las palabras del exorcista Gabriele Amorth: os van a acusar de falta de caridad cuando defendáis a la verdad. Esto lo están haciendo. Es caridad defender la verdad, decir cuál es la verdad. Es caridad corregir al que yerra o enseñar al que no sabe. Es obra de misericordia. Bueno, pues abnegándonos en la caridad, dice Alonso Gracián, según el orden de la gracia de la justificación, y participando de la cruz de Cristo, fuente de la verdadera humildad. Así es, participando de la cruz de Cristo, ofreciendo todos estos sinsabores, todas estas personas que están haciendo daño a la Iglesia. Bueno, pues así termina, mirad. Señor, cuéntanos entre tus elegidos, Laus Deo Virginique Matri. Señor, cuéntanos entre tus elegidos, es lo que hay que pedirle a Nuestra Señora, que ella nos cuente entre sus elegidos, entre su ejército, y que se lo pida al Señor que nos cuente entre sus elegidos, como contó a sus discípulos, que nosotros podamos ser parte de sus elegidos, porque en Mateo 24 hay un trato diferente entre sus elegidos y los que no son elegidos, entre el siervo fiel y prudente y el que maltrató al siervo fiel y prudente. Mateo 24 es clarísimo. Y nosotros lo diferenciamos de Mateo 25. Mateo 24 es antes del inicio de la gran tribulación, así lo entendemos nosotros, así lo hemos explicado, y Mateo 25 viene después. Ahí ya no habrá diferenciación entre elegidos y no elegidos. Leed Mateo 24 y lo vais a ver, que habla de los elegidos. En Mateo 25 ya no hay elegidos y no elegidos. Allí entran todos van a ser o vamos a ser juzgados en Mateo 25. Los que lo esperen y los que no lo esperen. Allí todos, sin distinción. Pero en Mateo 24 los elegidos tendrán un trato diferente. Tendrán una valoración alegre por parte del Señor, una felicitación por parte del Señor, siervo bueno, fiel y prudente, a diferencia del que tendrá que ir al lugar de llanto y crujir de dientes, que entendemos que es la gran tribulación. En fin, estas son nuestras enseñanzas o como nuestras interpretaciones. Y esto que hemos aprendido de Alonso Gracián lo vamos a concluir, se lo pedimos hoy, especialmente día de Nuestra Señora del Carmen, hoy y cada día, porque todo el trabajo que hacemos hasta el día de hoy no sirve si no seguimos cultivando por la gracia y misericordia de Dios lo que el Señor espera de nosotros cada día. Que Dios nos lo conceda, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.
Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.